Parte 1. No murió por la espada. Eso siempre sorprendía a quienes oían esta historia por primera vez. La sangre corría como ríos aquel día, por las calles de Toledo, entre los muros blancos, bajo los cascos de los caballos, a la sombra de la catedral, donde apenas ayer se rezaba por lluvia. Pero don Rodrigo de Castilla, veterano de 3 guerras y 5 mujeres, murió en una cama, aferrando no la empuñadura de una hoja, sino las sábanas. A su lado yacía una mujer, cuyo nombre no debía ser escrito en ninguna parte. Ella no gritó. Miraba cómo la vida lo abandonaba, lenta, tímida, como si también tuviera miedo de los testigos. Fuera de la ventana, la ciudad ardía. Toledo siempre fue una ciudad de traiciones. Aquí se traicionaba a reyes, a dioses, a maridos y a amantes, a menudo el mismo día. Cristianos, musulmanes y judíos vivían uno junto al otro, rezaban a distintos dioses y sabían degollar gargantas con la misma destreza. En el año 1139, las fronteras eran condicionales y las camas compartidas. Don Rodrigo lo sabía mejor que nadie. Regresó del sur un mes antes de la caída de la ciudad. La campaña contra los moros debía ser rápida: quemar aldeas, llevarse el ganado, tomar prisioneros y volver con historias para las tabernas y cicatrices para las mujeres. Pero la guerra, como una mujer, rara vez hace lo que se espera de ella. Su destacamento cayó en una emboscada junto al Guadalquivir. 3 días sin agua. Uno de sus hombres se comió el cinturón de su propio escudo. Otro rezaba en lengua musulmana, solo para no morir. Fue entonces cuando Rodrigo entendió por primera vez: Dios no elige bando, solo observa. Ella apareció en su casa en silencio, no como sirvienta, no como esposa, como una sombra. La trajo un viejo esclavo que hablaba un castellano roto y nunca miraba a los ojos. Dijo solo: ella sabe guardar silencio. Eso fue suficiente. En la España medieval, una mujer que sabía callar valía más que un caballo. Ella no preguntó quién era él. Él no preguntó de dónde venía ella. Se encontraban de noche, cuando el olor del humo aún flotaba en el aire y la ciudad vivía entre la oración y el pecado. Su cuerpo recordaba cosas de las que no se hablaba en la iglesia. El suyo, una guerra que no terminaba ni siquiera en sueños. A veces se dormía pensando en la batalla del día siguiente. A veces despertaba sin recordar de qué lado estaba luchando. Cuando el rey Alfonso ordenó preparar una nueva campaña, la ciudad ya sabía que algo saldría mal. Los hombres se persignaban y afilaban las espadas. Las mujeres los miraban como si se despidieran por última vez. Los sacerdotes hablaban de gloria. Los mercaderes contaban cuánto perderían. La campaña no era contra los moros, era contra el propio miedo. Al tercer día de marcha, Rodrigo recibió la noticia. En Toledo se estaba preparando una conspiración. El nombre de la mujer apareció entre susurros. Aquella noche comprendió por primera vez que un cuerpo podía ser más peligroso que un ejército. La ciudad no cayó por los arietes, la abrieron desde dentro. Cuando las puertas se abrieron, el cielo estaba rojo, como si ya supiera lo que iba a ocurrir. Las espadas deslizándose por la carne con la misma facilidad que las manos por los muslos en la oscuridad. Los gritos mezclados con las oraciones. Rodrigo se abrió paso hasta su casa sabiendo una cosa: si ella estaba allí, ya había perdido. La encontró, viva. Y entonces, por primera vez en toda su vida, no supo qué hacer. Su corazón no resistió, no el miedo, no la sangre, sino la comprensión de que todo por lo que había luchado era tan frágil como el cuerpo que tenía a su lado. Cuando murió, la ciudad aún ardía. Y ella se fue, sin nombre, sin huellas, con una historia que nadie se atrevería a escribir. Parte 2.
Desapareció como solo desaparecen quienes saben demasiado, sin gritos, sin huellas, sin despedidas. En la ciudad aún humeaban los cuerpos, y el nombre de don Rodrigo ya se pronunciaba en susurros. No como el de un héroe, sino como el de un error. La gente olvida rápido a los muertos cuando lo único que dejan son preguntas incómodas. Y ella lo recordaba todo. Toledo no celebraba la victoria, sobrevivía. Los nuevos gobernantes cambiaban banderas más rápido de lo que las mujeres cambiaban de hombres. Los guerreros de ayer se convertían en jueces, los sacerdotes de ayer en delatores, los matrimonios de ayer en sentencias de muerte. Aquí ya no preguntaban, ¿quién eres?, preguntaban, ¿a quién sirves por la noche? Porque de día todos eran justos. Ella apareció de nuevo, ya en otra casa. Ahora la conocían como Isabel. El nombre era falso, pero todos jugaban a ese juego. Vestía de oscuro, miraba con modestia y siempre sabía cuándo callar y cuándo tocar. En Toledo no gobernaban las espadas, gobernaban las camas. Los hombres acudían a ella con distintas peticiones: suavizar una sentencia, entregar una carta, perder accidentalmente una denuncia, o simplemente olvidar lo que habían visto la noche anterior. Ella no aceptaba oro, aceptaba promesas. En el norte se reunía un nuevo ejército, formalmente, contra los moros, en realidad, contra sus propios hermanos. El reino se resquebrajaba. Los linajes que ayer bebían del mismo cáliz, ahora se degollaban por el derecho a llamarse leales. Y en cada uno de esos conflictos había una mujer que oficialmente no existía. Isabel escuchaba. Sabía. ¿Quién traicionaría primero? ¿Quién temía a su propia esposa? ¿Quién rezaba de día y pecaba como si Dios no existiera? La guerra no avanzaba con lanzas, avanzaba a través de la confianza. Uno de ellos era joven, demasiado joven para el poder que le habían otorgado. No olía a guerra, sino a miedo. Sus manos temblaban cuando la tocaban, pero las decisiones que firmaba después eran mortales. Creía que la poseía. Se equivocaba. Porque el verdadero poder es hacer que un hombre crea que él mismo lo deseó. Después de aquella noche, la ciudad perdió a 3 mercaderes, a un sacerdote y al silencio en la plaza principal. La campaña hacia el sur se ahogó. No por la derrota, por la codicia. Tomaban más prisioneros de los que podían alimentar. Mujeres y hombres eran vendidos, intercambiados, regalados. Sus nombres desaparecían primero. Los cuerpos permanecían. Isabel lo observaba desde la distancia. Sabía que toda guerra, tarde o temprano, regresa a casa. Y cuando eso ocurre, nadie recuerda por qué luchaban. Una noche le entregaron una noticia, en silencio, sin palabras, solo una mirada. Alguien entre los vivos pronunció el nombre de don Rodrigo y añadió: su muerte no fue un accidente. Por primera vez en muchos años, no pudo dormir, porque el pasado que escondes bajo un nuevo nombre siempre sabe dónde vives. En la ciudad aparecieron listas. Primero, sin nombres. Luego, con insinuaciones. Después, con direcciones. Aún no era la Inquisición. Era un ensayo. Isabel comprendió que su tiempo en Toledo había terminado. Pero antes de marcharse, debía hacer un último movimiento. El más peligroso. Desapareció por segunda vez. Esta vez, para siempre. Solo unas pocas personas despertaron al día siguiente con la sensación de haber perdido algo importante. No a una mujer, no a una amante. El control y la guerra. La guerra apenas comenzaba. Parte 3. Cuando su nombre volvió a ser susurrado, sonaba distinto. No como una tentación, no como un pecado, sino como una amenaza. Porque en la España medieval no se temía a las mujeres. Se temía a quienes recuerdan. España ya no era una tierra de fe. Se había convertido en una tierra de justificaciones. Los reyes cambiaban juramentos más a menudo que armaduras.
Los sacerdotes bendecían lo que ayer habían maldecido. Las ciudades se rendían sin lucha y luego se vengaban de sus propios habitantes. Las guerras ya no se declaraban, simplemente comenzaban. Y en cada una de ellas había un rasgo común. Todas las partes estaban convencidas de que Dios estaba de su lado. Ella vivía en el sur, en una ciudad donde el mar borraba las huellas y las personas, el pasado. Allí la conocían como la viuda de un mercader, discreta, silenciosa, útil. No buscaba poder, esperaba, porque la verdadera influencia no llega a quienes gritan, sino a quienes da miedo despertar. A veces acudían a ella hombres que antaño daban órdenes a ciudades enteras. Ahora solo pedían una cosa, que no se los recordara. Ella escuchaba, y no prometía nada. La casa comenzó sin anuncios. Primero, contra los herejes, luego, contra quienes conocían a los herejes, después, contra quienes callaban. La fe se convirtió en un arma conveniente. Permitía matar sin mirar a los ojos, confiscar bienes llamándolo purificación, quebrar a las personas explicando que así era mejor para sus almas. La mujer del sur lo sabía. Esto era solo el comienzo, porque todo sistema construido sobre el miedo termina, tarde o temprano, temiéndose a sí mismo. Un día no vinieron con una petición, vinieron con una orden, la reconocieron, no por el rostro, sino por las consecuencias. Demasiadas decisiones extrañas, demasiadas personas desaparecidas, demasiado silencio después de sus visitas. El nombre de don Rodrigo volvió a aparecer en esta historia. Su muerte dejó de ser un accidente, y eso era peligroso. Ella podía huir, siempre había podido huir, pero esta vez se quedó, porque huir significaba darles la razón, y ella conocía demasiado bien cómo miente el poder como para concederle otra victoria. Habló con quienes vinieron a buscarla con calma, sin miedo, sin excusas. No negaba, explicaba, sobre una guerra donde los cuerpos eran moneda de cambio, sobre hombres que llamaban a eso honor, sobre mujeres a las que nunca se les preguntaba, pero siempre se las culpaba. No la escucharon. Escucharla era peligroso. El veredicto estaba decidido antes de comenzar. Siempre es así. La acusaron no de lo que había hecho, sino de lo que sabía, de haber sobrevivido, de no arrepentirse como se esperaba de ella. Miraba a los jueces y veía rostros conocidos. Los mismos hombres que antaño temían perderla. Ahora temían que hablara. No la ejecutaron. La borraron. Sin nombre, sin memoria, sin historia. Así era más fácil. Pero ni siquiera eso funcionó, porque años después la gente seguía contando historias sobre una mujer que sabía demasiado, que no luchó, pero cambió el curso de las guerras, que no gobernó, pero dirigió a quienes gobernaban, y cada uno añadía algo propio. Así nace la verdadera historia. La España medieval no era romántica, era cruel, corporal, contradictoria. Aquí la fe coexistía con el pecado y el amor con el miedo. Aquí no sobrevivían los más fuertes, sino los más silenciosos. Don Rodrigo murió creyendo que había perdido. Se equivocaba, porque la historia no es sobre quienes gritan en el campo de batalla, es sobre quienes sobrevivieron al final y aprendieron a callar.